Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir otro sábado a este curso. Hoy seguimos con el concepto de deseo y tenemos a Julián Canavega, que es profesor de la Universidad de Zaragoza. Además es autor de un ensayo sobre Deleuze que se titula Pensar problemáticamente, también de varias obras colectivas y entre las que destaca, no sé si la tienes por ahí, está, que es una obra colectiva que ha salido muy recientemente, Pensar la inmanencia, que reúne a lo que son los mayores expertos en Deleuze del país, ¿no? Entonces, bueno, Julián es un gran experto en Deleuze y también tiene, no solo su filosofía es sobre Deleuze, sino también yo os recomiendo que leáis algunos artículos que tiene sobre la humanidad aumentada, sobre la economía de mercado, que resultan también súper interesantes, ¿no? Primero, nos gustaría agradecerle de parte de la Sociedad de Filosofía su presencia aquí, porque bueno, este curso se organiza con mucho tiempo, pero en su caso pues tiramos de él en diciembre, le pedimos el favor y como dentro de ese currículum tan amplio que tiene, también tiene el hecho de ser amigo de la Sociedad de Filosofía de la provincia de Alicante, pues nos hizo ese inmenso favor de estar aquí hablándonos del deseo de, bueno, ya os explicaré un poco, ¿no?, de qué va su charla, pero como podéis adivinar, el enfoque va a ser deleuziano. Bueno, a mí me gustaría decir solo un par de cosas de Julián. Yo tengo la suerte de haber coincidido con él, bueno, de haberlo visto hablar y de haberle podido leer durante mucho tiempo, y creo que hay una cosa muy a valorar en Julián, que es Deleuze y los filósofos postestructuralistas son filósofos que muchas veces sus conceptos se llevan tan lejos que se los vacía de significado, ¿no? Entonces, bueno, Deleuze es esas personas que vuelve a llenar esos conceptos vaciados de significado, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con su forma de entender la filosofía, porque yo creo que Julián combate, en cierta manera, la filosofía como recetario, que es digamos, una moda bastante actual, ¿no? La filosofía como pensamiento pensado y no pensamiento pensante. Y creo que, bueno, que en eso Julián es un desobediente, como diría Frédéric Gros, otro filósofo francés, y se impide a sí mismo, pues, recitar recetas y recetar recetas, ¿no? Entonces eso me parece una cosa muy valiosa de la forma y del contenido. Hay una coherencia entre el contenido, los autores que le apasionan y que le interesan a Julián, y la forma en la que hace filosofía a través de estos autores, ¿no? Y esa coherencia yo creo que es muy de agradecer. Y simplemente pues ya dar paso a Julián, que nos va a hablar del deseo, y volver a agradecerle que esté aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a vosotros y vosotras por venir a aguantar la chapa. Voy a tratar de hacerlo de la forma más amena posible y os voy a hablar, como aparece en el cartel de hoy, del deseo, que para mí es una cuestión que no se puede desligar, lo digo a modo de introducción, de una reflexión ética sobre la vida buena, porque creo que no puede haber vida buena sin posibilidad de construir segmento por segmento ese proyecto de ser o ese proyecto de deseo. Y por otra parte, la cuestión misma del deseo es una cuestión que no se puede desvincular de una reflexión política, porque para poder gozar de una vida buena, es decir, de una vida feliz, donde uno o una tenga la posibilidad de construir su proyecto de ser, pues para gozar de una vida buena hay que vivir bien, y para vivir bien hay que dotarse de instituciones, hay que dotarse colectivamente de instituciones que contribuyan a, en particular, prodigar cuidados a esos cuerpos deseantes, ¿no?
Y nada, sin más dilación, pues voy a entrar en materia y lo voy a hacer desde primero una perspectiva más tradicional o clásica, ¿no? Claro, hablamos del deseo porque, como le decía, un racionalista muy heterodoxo que es Benedicto Spinoza, en particular en la ética, dice que el deseo es la esencia misma del ser humano, ¿no? Bien, y planteado esto, la cuestión es saber cómo la tradición ha enfocado el deseo, y para ello hay una forma de acercarse, aunque sea de forma clásica o tradicional, al concepto de deseo, que es hacerlo desde la etimología, ¿no? Tratando de clarificar qué es el concepto de deseo. Y entonces, una forma de hacerlo, decía, es volver a lo que es la etimología, en particular latina, del concepto de deseo, que es desiderare, la palabra desiderare, que se traduce inicialmente, bueno, que vierte más bien esa idea de dejar de ver las estrellas o dejar de ver los astros, ¿no? Bien, y hubo una especie de evolución semántica a partir de ahí, a partir de esta palabra latina desiderare, que vino a señalar algo así como echar en falta algo digno de admiración y o de estima, ¿no? Y de hecho, ese algo digno de admiración, de estima que se echa en falta es precisamente el Sirius, es decir, el astro, la estrella, ¿no? Ese vocablo que aparece en la palabra desiderare, ¿no? Bien, ¿por qué os estoy diciendo eso? Porque a partir de ahí la tradición filosófica ha extraído una definición que podríamos plantear como canónica, ¿no? Filosóficamente hablando, ¿qué es el deseo? Pues el deseo podemos definirlo de manera tradicional como la tendencia psicofísica que nos lleva a buscar o a perseguir un objeto del que esperamos algún tipo de satisfacción, ¿vale? Bien, esa sería, por así decir, la definición canónica o clásica que se maneja de deseo. Claro, cuando definimos el deseo como esa tendencia psicofísica que nos lleva a buscar un objeto del que esperamos algún tipo de satisfacción, lo que estamos haciendo ya es incluir en el concepto mismo de deseo la negatividad. Y entonces os estáis a lo mejor preguntando qué narices significa eso de incluir la negatividad en el concepto mismo de deseo. Pues es otra manera de decir que lo que caracteriza de entrada el deseo, al menos en su acepción tradicional o clásica, es la idea de falta, de carencia o de insuficiencia de ser, que es la vida humana. ¿Se entiende eso? Es decir, el ser humano como ser deseante desea precisamente porque carece de algo que considera o que cree digno de admiración o de estima y del que, a través de su obtención, piensa obtener algún tipo de satisfacción. Hasta aquí más o menos claro, ¿no? Bien. Claro, cuando entendemos el deseo desde, o bajo, mejor dicho, el prisma de la negatividad como carencia, falta o insuficiencia de ser que es la vida, lo que tenemos aquí tematizado y de hecho teorizado por la tradición filosófica occidental es precisamente la idea según la cual ese mismo deseo que constituye la esencia del ser humano también es el signo en el propio ser humano de su finitud, ¿vale? El ser humano es un ser finito, de hecho la filosofía cristiana lo que viene a señalar es precisamente, aprovecho para señalarlo, ¿no? En qué se cifra la finitud del ser humano, ¿no? El hecho de que es un ser contingente, por lo tanto, en el hecho de que no es un ser puramente en acto. Bien, con esto a dónde quiero llegar, que desde un punto de vista tradicional o clásico, el deseo es el signo de la finitud humana y, por extensión o correlativamente, de su incompletud, ¿vale? Lo que tiene coherencia, es decir, deseo porque carezco de algo, y si carezco de algo es precisamente porque, siendo finito, soy un ser incompleto. ¿Eso se entiende más o menos? ¿Sí? Claro, para seguir con el tema de la filosofía cristiana, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos decir que, por ejemplo, el Dios de la fe bíblica y cristiana
no puede desear. ¿Y por qué no puede desear? Porque es un ser que es plena y absolutamente, ¿vale? Es decir, como es necesaria, plena y absolutamente, Dios no desea, ¿vale? No desea porque no carece de absolutamente nada, para retomar la terminología que venía manejando de forma implícita, la terminología aristotélica. El Dios de la fe bíblica y cristiana es un ser que es decir, que es pleno acto, no carece de absolutamente nada. Bien, esa idea del deseo como carencia, como falta o como insuficiencia de ser que es la vida, es una idea que ya encontramos en particular en Platón y en particular en su obra El banquete. ¿Qué es lo que nos viene a decir Platón, no? Que es un poco el terreno que yo venía preparando. Que desear es desear aquello que no tenemos, ¿vale? Desear es desear aquello de lo que estamos desprovistos o desprovistas. Bien, ¿qué es aquello que no tenemos? ¿Qué es ese aquello de lo que estamos despojados y despojadas? Pues es lo que la tradición filosófica ya más moderna llama el objeto faltante, ¿vale? Bien, el objeto faltante, ¿vale? Insisto en ese término, objeto faltante, en el sentido de volver a hacer hincapié en la incompletud del ser humano, ¿vale? Bien, y ese objeto deseado pero faltante, ¿vale? Y por eso lo queremos, ¿vale? Puede ser, aprovecho para señalarlo, puede ser un objeto material, puede ser de orden simbólico, ¿vale? Puede ser de orden vocacional, yo qué sé, yo quiero ser médico o yo quiero estudiar ADE, ¿no? Que hay mucha gente que tiene ese deseo vocacional, ¿no? Puede ser una persona, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien. De hecho, nos podríamos preguntar, lo dejo aquí a modo de paréntesis que abro y cierro enseguida, si el deseo, un poco en la estela de Hegel, ¿no? Como lo dijeron sucesivamente, cada uno a su manera, Alexandre Kojève y después Jean-Paul Sartre, podríamos preguntarnos si el deseo precisamente no es esa finitud o esa incompletud consciente de sí misma, ¿no? A diferencia de esos seres vivos no humanos que son, por ejemplo, los animales, ¿no? Bien. Con lo cual, el deseo vendría a señalar una propiedad exclusivamente antropológica, ¿no? Bien. Claro, os estaba diciendo, el deseo es carencia. Deseamos aquello de lo que estamos desprovistos o desprovistas. Ese algo deseado pero faltante es un objeto que puede ser material, simbólico, vocacional, puede ser incluso una persona, un ser humano, otro ser humano. Incluso puede ser el deseo de otro ser humano, pero bueno, no voy a entrar en esa temática, si no, no acabamos nunca. Y claro, lo que quería señalar, y en esto hace hincapié la propia tradición filosófica occidental, es que ese objeto, incluso cuando logramos alcanzarlo, pues resulta que rara vez tiene la capacidad de colmar el deseo, ¿vale? Es decir, rara vez tiene la capacidad de satisfacer plenamente el deseo, ¿no? Con lo cual, la tradición filosófica occidental pone también énfasis en la idea según la cual el deseo, en última instancia, es la expresión en el ser humano de una especie de carencia indeterminada, ¿no? Bien. Y a partir de ahí, cuando decimos que el deseo es la expresión del ser humano de una carencia indeterminada, no es carencia en el objeto, pero ese objeto incluso cuando lo alcanza no me satisface plenamente. De ahí la idea de carencia indeterminada. Eso es lo que explicaría desde el punto de vista de la tradición filosófica occidental la dificultad con la que nos topamos cuando queremos satisfacer el deseo, ¿no? Esa idea la subrayaba en particular Arthur Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación, ¿no? Decía algo así como, bueno, lo cito, la cita es casi textual: por cada deseo cumplido, al menos 10 quedan insatisfechos, ¿no? Es decir, ya casi de forma esencial el deseo es algo difícil de satisfacer, e incluso cuando pensamos haberlo satisfecho, pues resulta que esa satisfacción sigue siendo parcial o incompleta, ¿no? Con lo cual, siempre hay una especie de excepción residual, pero hay algo peor, y es que incluso cuando pensamos haber dado con el objeto que nos permitiera satisfacer nuestro deseo, pues resulta que reaparece el deseo,
Y ahí es donde aparece esa amenaza tematizada por la tradición filosófica occidental del deseo como algo que potencialmente puede convertirse en un apetito insaciable, un apetito sin límites, ¿no? Es decir, algo que nos hace incurrir en lo que los griegos llaman la ubris, la desmesura, el exceso, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Y de hecho, cuando el deseo, carencia, se convierte en apetito insaciable, apetito sin límites, es el momento, siempre desde el punto de vista de la tradición filosófica occidental, en el que se considera que el deseo se desacopla con respecto a la necesidad en la que se apoya. ¿Se entiende eso? Es decir, la necesidad fisiológica o orgánica, ¿vale? Somos seres animales que tienen necesidades fisiológicas orgánicas por satisfacer para poder sobrevivir, y la necesidad también es indicativa de una falta, de una carencia. Pero aquí lo que pasa es que la carencia fisiológica orgánica, aunque presente cierta periodicidad, puede ser plenamente satisfecha, ¿no? Bien, digamos que el deseo es como esa carencia, ¿no?, llevada, por así decirlo, al infinito. Y quedaos con esa idea. Así es como la tradición entiende el encaje de esos conceptos que son la necesidad y el deseo. Desde un punto de vista tradicional, y la mayoría de las veces la tradición filosófica occidental es idealista, se entiende que el deseo se apoya en la necesidad, que el deseo descansa en la necesidad, ¿no? Y que de alguna forma es, una vez que hemos satisfecho las necesidades fisiológicas o orgánicas, cuando empezamos realmente a desear, ¿no? Bien. Y cuando ese deseo se puede convertir precisamente en un apetito insaciable o sin límites de cosas que no son necesarias sino superfluas, superficiales, ¿no? Y aquí, pues muy a menudo es una imagen muy manida, ¿no?, que es comparar el deseo potencialmente convertido en, que potencialmente puede convertirse en deseo insaciable, compararlo con la hidra de Lerna, ¿no?, de la mitología griega, ¿no? Es decir, conforme voy satisfaciendo un deseo, pues puede que ese mismo deseo vuelva a aflorar o que afloren otros deseos. Bien, sea como fuere, y más o menos aquí están esbozadas las grandes directrices conceptuales a partir de las que la tradición filosófica occidental se acerca a la noción de deseo, lo que vemos es que aquí siempre se enfoca el deseo desde, os decía, la negatividad, o desde lo que Deleuze, en compañía de Félix Guattari, en particular en esa obra a primera vista muy crítica, que es el Anti-Edipo, llaman la lógica idealista de la adquisición, ¿vale? Lógica idealista de la adquisición, que es lo que da título a esa ponencia, o como la queráis llamar, ¿no? Lógica idealista de la adquisición, ¿no? Es decir, el deseo carencia tiende hacia aquello, quiere adquirir, quiere obtener aquello de lo que carece y de lo que espera algún tipo de satisfacción, ¿vale? Claro, en esta perspectiva, la perspectiva que es la de la lógica idealista de adquisición, como dice en particular Deleuze, ¿vale? El deseo, ¿cómo aparece? Bueno, ya lo hemos visto, aparece como carencia, como falta. Dicho de otra manera, el deseo aparece como una especie de puente entre un sujeto y un objeto, ¿no? Tenemos un sujeto deseante y un objeto deseado. Claro, el deseo es ese puente entre un sujeto que es profundamente, voy a utilizar otra terminología, pero que al final remite a la que he manejado en un primer momento, un deseo profundamente escindido, hastiado, agrietado, ¿no? Es decir, incompleto, que tiende a través del deseo hacia un objeto del que espera una especie de plenitud, ¿no? Alcanzar una especie de sueño de completitud o unitotalidad, ¿no? Bien, un objeto trascendente, ¿no? Aquí el adjetivo trascendente viene a señalar el hecho de que ese objeto que necesito para alcanzar ese estado de completud o plenitud está fuera, ¿no? Bien, y entonces el deseo es precisamente esa tendencia psicofísica que me empuja hacia él, ¿no? Hacia ese objeto. Bien. Claro, ¿cómo aparece, cómo vivimos subjetivamente el deseo la mayoría de las veces, ¿no? No digo que, y ya hago una especie de spoiler, ¿no? Hago un adelanto.
No estoy diciendo que lo que cuente la tradición filosófica no tenga sentido. Tiene sentido porque lo experimentamos. ¿Vale? Vamos a ver con Deleuze que en realidad lo que experimentamos es el resultado de un proceso. ¿Vale? Bien. Después volveré a hacer hincapié en esa idea. Entonces decía, ¿cómo experimentamos el deseo de forma subjetiva? Pues la mayoría de las veces el deseo lo experimentamos de forma dolorosa. ¿Vale? Bien, y aquí podemos echar mano no solo de Freud, no solo, perdón, acabo de hacer spoiler yo solito, no pasa nada. Y encima con un lapsus, ¿no? Es terrible, en fin. No, decía, no solo desde... Con Platón lo vemos incluso con Sigmund Freud, ¿no? Con el padre del psicoanálisis. Claro, aquí apelo a Freud porque también en Freud volvemos a encontrar la concepción idealista, nihilista o dialéctica del deseo, que entiende el deseo como falta o como carencia. Claro, Freud dice que subjetivamente experimentamos el deseo como una falta displicente, o dicho de otra manera, y esa es la expresión que utiliza a menudo, como una tensión desagradable. ¿Vale? De hecho, bueno, en el castellano popular, ¿no? Cuando decimos que hay tensión no resuelta, ¿no? Bien. Así es como vivimos el deseo, como una tensión desagradable, ¿no? Entonces, claro, como sabemos con Freud que en la base de la psique humana lo que hay es un ello, es decir, un polo pulsional movido por el principio de placer, es decir, por la búsqueda inmediata y óptima de placer. ¿De qué se trata cuando experimentamos de forma dolorosa esa tensión desagradable que es el deseo? Pues de lo que tratamos es de aliviar o aminorar esa tensión, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues precisamente adquiriendo el objeto deseado y faltante, es decir, a través del placer. ¿Y cómo tematiza Freud el placer? Como una descarga, ¿vale? ¿Qué es el placer? Es decir, ¿qué es el resultado de la obtención o adquisición del objeto deseado y faltante? Es el placer descarga, es lo que permite aliviar esa tensión desagradable que es el deseo vivido de forma subjetiva, ¿no? Hasta aquí más o menos queda claro. Si hay dudas me lo decís, no os preocupéis. Podéis intervenir. Claro, ¿por qué os estoy contando eso? Porque aquí nos dice Deleuze, y eso Deleuze lo dice, si lo queréis buscar, más que en el Anti-Edipo, lo dice en sus clases que fueron publicadas por la editorial argentina Cactus, clases que dio en la Universidad de Vincennes, si no recuerdo mal, ¿no? París 8, que versan tanto sobre el Anti-Edipo como sobre el segundo tomo de Capitalismo y Esquizofrenia, que es 1000 mesetas, ¿no? Y este libro, que es la recopilación de sus clases, lleva por título, Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia, ¿vale? Pues bien, en Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia, más que derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia, más que en el Anti-Edipo, viene a señalar que aquí tenemos los dos primeros arcos constitutivos de lo que él llama el círculo piadoso del deseo, ¿vale? Habla del círculo piadoso del deseo. ¿Y cuáles son los dos arcos constitutivos de ese círculo piadoso del deseo? Pues los acabo de nombrar. El deseo carencia, ¿vale? Ese deseo que experimentamos subjetivamente como una tensión desagradable, y el placer descarga, ¿no? Que es el resultado de la adquisición del objeto deseado y faltante que permite aliviar esa tensión desagradable que es el deseo, ¿vale? Bien. Y el propio Deleuze nos dice, con razón, que esos dos arcos constitutivos del círculo piadoso del deseo, que son el deseo carencia y el placer descarga, pues ya todo esto lo podemos ya rastrear, dice, en la obra de Platón y en particular en el Fedón, ¿vale? Bien. Claro, ese círculo piadoso del deseo también, evidentemente para Deleuze, es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque, como decía ya, el deseo, ¿cómo se entiende? Pues el deseo marcado por la negatividad se entiende como, os decía, un puente, una pasarela, o para utilizar otro léxico, como una intencionalidad subjetiva, es decir, unir hacia un algo otro, hacia una trascendencia, ¿vale? Bien, esa trascendencia, ese algo otro, ¿qué es? Pues precisamente ese objeto del que hablaba antes, que tiene por cometido, pero ya sabemos relativamente fallido, el de llenar o colmar el deseo, es decir, aliviar esa tensión desagradable que experimentamos de forma subjetiva. Y claro, ya he hecho spoiler varias veces,
el objeto tiene por cometido satisfacer el deseo, ¿no? Llenar ese vacío subjetivo que es el deseo, pero en realidad lo que hay, nos dice Deleuze, es una simple apariencia de llenado, ¿no? Que es lo que decía, con otras palabras, justo antes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué hay apariencia de llenado? Porque el objeto deseado y faltante, cuando conseguimos hacernos con él, cuando conseguimos adquirirlo, pues la mayoría de las veces suele resultar decepcionante, que es lo que decía antes. Es una idea, de hecho, que subrayaba el propio Rousseau. Rousseau ya había hecho hincapié en el hecho de que el objeto deseado, incluso cuando lo alcanzamos, pues a última instancia decimos, hostia puta, pues al final había depositado muchas esperanzas en ello y resulta que no puede llenar o colmar plenamente el deseo, ¿vale? Bien. Dicho de otra manera, el objeto deseado y faltante, incluso cuando lo alcanzamos, pues solo permite una satisfacción parcial y pasajera, ¿no? Y así es como se vuelve a reanudar el círculo vicioso. ¿Por qué? Porque más pronto que tarde se vuelve a reactivar lo que Deleuze llama la maldición de la tensión desagradable, ¿no? Es decir, el deseo vivido como carencia. Y aquí es donde podemos conectar esa idea de la maldición, de la tensión desagradable, que vuelve a renacer, con esa imagen que maneja Platón del hombre como un tonel que tal Sísifo tratamos en vano de llenar, ¿no? ¿Os acordáis de esa imagen, no? Bien. Ya os decía, a modo de introducción, que la reflexión filosófica en torno a la idea de deseo no se puede desligar de una reflexión ética sobre la vida buena y de una reflexión social y política sobre las instituciones que permiten vivir bien, porque os decía, para gozar una vida buena hay que vivir bien, ¿no? Lo digo más que nada porque vivimos también en sociedades neoliberales donde estamos privatizando servicios públicos, es decir, esas instituciones que precisamente permiten a una mayoría vivir bien y, por lo tanto, gozar de una vida buena, ¿vale? Que se nos olvida. Bueno, lo que hoy en día nos están dando la lata con la privatización de todas esas instituciones, lo que es, hablando con plata, un absoluto drama. Bien, volviendo a la temática que nos ocupa. Claro, como es una cuestión a la vez ética y política, la del deseo, claro, la propia tradición filosófica nos brinda una serie de propuestas, ¿no? ¿Qué hacemos entonces con ese deseo-carencia, ¿no? No, tenéis la primera opción, es la opción platónica, ¿no? Que es, dicho de forma sencilla, el aprender a morir. El aprender... ¿Aprender a morir? ¿Eso qué significa? Pues, claro, en la construcción conceptual platónica, como el cuerpo es lo que más cerca se encuentra de la parte pasional del alma, ¿no? De lo que se trata es de apagar lo que puede excitar las pasiones y los deseos, ¿no? Bien. Es, al final, ejercer una especie de dominio férreo y ascético sobre los deseos, ¿no? Bien. Una especie de muerte en vida, ¿no? Es eso. Y esa idea, al final, desde caminos distintos, es la misma idea que presenta o que propone Arthur Schopenhauer en la obra antedicha, ¿no? Es decir, cuando acaba con eso de, bueno, sí, la esencia del ser humano es desear, pero desear es verse abocador a frustración. ¿Cuál es mi salida? El nirvana budista, ¿no? Y eso también es una especie de muerte en vida, ¿no? Bien. Después tenéis una opción más no más diplomática, pero no tan vasta, que es, por ejemplo, la epicurea, ¿no? Epicuro, en la carta a Meneceo, dice que, bueno, propone, como lo sabéis, una clasificación de los deseos, ¿no? Entre, ¿qué eran? Necesarios y naturales, naturales y no necesarios, y no naturales y no necesarios, ¿vale? Claro, lo que pasa es que aquí se sigue pensando el deseo como carencia, ¿vale? O sea, se trata de una aproximación al deseo más matizada, no se trata de condenar en bloque el deseo, ¿no? Porque aquí lo que tenemos es una visión clasificatoria que nos dice que hay deseos a los que sí podemos dar satisfacción, pero cuidado, hay otros, en particular los deseos no naturales y no necesarios, que precisamente nos encaminan hacia esos apetitos sin límites a los que hacía referencia antes. Y después tenéis la opción, por así decirlo, desde la perspectiva de tradición filosófica occidental, que es la posición y la propuesta antifilosófica, ¿no? Por así decirlo, desde el prisma de tradición
filosófica occidental, que es la propuesta de Calicles, ¿no? Recogida de ese personaje que es Calicles en el diálogo platónico que lleva por título el Gorgias. ¿Vale? ¿Qué dice Calicles? Calicles dice, a tomar por saco, de lo que se trata es de dar satisfacción a todos sus deseos. ¿Vale? Bien, ¿la felicidad en qué consiste? En dar rienda suelta a los deseos y tratar de satisfacerlos cuanto sea posible. Bien. ¿Por qué acabo con esa última propuesta? Porque creo, sin forzar demasiado algunos rasgos, que es una propuesta que está en perfecta sintonía con la sociedad neoliberal consumista en la que vivimos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tratar de dar rienda suelta a sus deseos, ¿no? Satisfacer sus caprichos, porque en esto radica la felicidad en última instancia, pues eso nos lleva, o eso nos abre camino a, nos lleva de camino hacia un hedonismo, lo que podríamos llamar un hedonismo, pero un hedonismo vulgar, ¿no? Que se confunde rápidamente con una búsqueda frenética, con una búsqueda desenfrenada de placeres inmediatos, ¿no? Y creo que esto, sin forzar demasiados rasgos, da bastante bien cuenta de la sociedad en la que vivimos y de las conductas, ¿no? Que se nos sugieren, ¿no? De hecho, no sé si, supongo que os suena, ¿no? Herbert Marcuse, una de las grandes figuras del freudomarxismo y también de la escuela de Frankfurt, la buena, que es la primera, ¿vale? Que es la marxista, porque a partir de la segunda ya es cuando tiran a Marx el marxismo, ¿no? Y entramos en eso de la acción comunicativa, que deja mucho que desear. Pues bien, ese llamamiento, ¿no? Consumista a dar rienda suelta a sus deseos, ¿no? Lo vemos en todas las propagandas, las publicidades, ¿no? Es precisamente lo que Marcuse llamaba, no sé si os suena ese concepto, la desublimación represiva, ¿no? Cuanto más creo ser libre, dando rienda suelta a mis deseos, más me convierto, por así decirlo, en un títere, no me gusta la palabra, del sistema y contribuyo a reforzar las estructuras de alienación de ese mismo sistema, ¿no? Bien. En fin. Esa misma búsqueda frenética o desenfrenada de placeres inmediatos, ¿no? Hacia la que nos puede llevar el deseo convertido en apetito insaciable o sin límites, recuerda en última instancia la conducta del adicto, ¿no? Del adicto. Sí, sé que es una metáfora bastante manida, pero creo que no está desprovista de interés. Y en particular del adicto a la heroína. Y hace poco volví a ver Trainspotting. Y claro, ¿qué es lo que busca el adicto, el heroinómano, ¿no? Eso aparece en, bueno, Trainspotting, hago referencia a la adaptación cinematográfica de Danny Boyle, de la obra de Irving Welsh, ¿vale? En la adaptación cinematográfica, en la escena inicial, ¿no? Vemos al principal protagonista, Renton, ¿no? Que nos viene a decir lo que persigue el adicto, ¿no? Es decir, aquel que se convierte en títere al final de un deseo insaciable, ¿no? Lo que busca es el goce, ¿vale? El goce ya no es el placer. Aquí lo voy a enseñar después de forma muy sencilla, muy sintética, ¿vale? Lo que busca es el goce, pero en realidad el goce, y aquí conecto con Deleuze, el goce imposible, y después voy a explicar por qué es un goce imposible. Claro, la primera vez, y eso coincide en ello, quienes fueron o siguen siendo adictos y adictas a la heroína, la primera vez es irrepetible. Y de lo que se trata cada vez que uno se mete un pinchazo es tratar de, o sea, lo hace con la esperanza de poder dar con ese goce, a sabiendas de que es imposible. Eso dice Renton en la escena inicial de Trainspotting, ¿vale? Gran película. Tenéis la versión más hardcore, más trash, menos cómica, que es Requiem for a Dream, Requiem por un sueño, que es muy dura. Es Trainspotting, pero sin la comicidad, sin lo cómico. Dice eso Renton, ¿no? Dice, coge el mayor orgasmo que hayas tenido, multiplícalo por 1000 y ni siquiera andarás cerca, ¿vale? Bien. Eso es la primera vez. Eso es el goce imposible al que se aproxima el adicto
¿no? La primera vez que se mete heroína. Bien, como os decía, aquí hay un salto cualitativo. Dicho de otra manera, entre el goce y el placer no hay una, como dice la tradición filosófica, no hay una diferencia de grado, lo que hay es una diferencia de naturaleza, no hay una diferencia cuantitativa, sino cualitativa. Porque el goce, hablando con propiedad, no es un placer extremo, ¿vale? Ni tampoco el placer es un goce aminorado, ¿vale? ¿Qué quiero decir con que el goce no es un placer extremo y con el hecho de, con la idea de que entre goce y placer hay una diferencia de naturaleza, un salto cualitativo? Lo que quiero decir es que el goce es algo así como la plena, sempiterna satisfacción del deseo, ¿vale? Es decir, es el momento en el que una alcanza ese estado de plenitud, ¿vale? Y insisto en ese punto, sempiterna, es decir, una plenitud que dura, ¿vale? Bien. Porque ese estado de plena y sempiterna satisfacción del deseo, desde el punto de vista de la tradición filosófica occidental, es imposible. Porque el goce es imposible, así definido conceptualmente. Porque, para retomar la terminología freudiana o psicoanalítica, eso equivaldría en última instancia a la satisfacción de toda tensión desagradable, ¿vale? En última instancia, a la muerte, ¿vale? Bien. Y aquí tenéis el tercer y último arco constitutivo del antedicho círculo piadoso del deseo al que hacía referencia de la mano de Deleuze, ¿no? Bien, esos son los tres arcos constitutivos del círculo piadoso, vicioso o maldito del deseo. El deseo carencia, el placer les carga, el goce imposible, guión muerte, ¿vale? Cuando digo deseo carencia, es deseo, guión, carencia, placer, guión, descarga, lo digo porque a lo mejor no queda claro al decirse de forma oral y no escrita. Bien. Claro, es decir, acabo con eso, ¿no? La propia tradición filosófica, y cuando aquí hablo de tradición filosófica, como habréis visto, hago referencia a la tradición filosófica occidental, claro, pone énfasis precisamente en la idea de goce, ¿vale? Y no se le olvida señalar que ese goce perseguido es imposible, porque es una forma para esa misma tradición filosófica de ratificar la existencia en el ser humano de esa carencia fundamental que es el deseo, ¿no? De ratificar el carácter profundamente hastiado, agrietado, escindido, o como decía antes, incompleto del ser humano, ¿no? Y claro, eso nos aboca a una visión en la que repara Hegel, ¿no? Claro, si me veo abocado a esa incompletud y esa insatisfacción, pues ¿cómo me voy a vivir? Pues fatalmente me voy a vivir como una conciencia desgraciada o desdichada, ¿no? Es decir, siempre frustrado, nietzscheanamente hablando, siempre resentido. ¿Os suena, no? Eso. Y ya sabemos lo cabrones que son los resentidos, ¿no? Porque siempre acaban culpando a los débiles y no a los fuertes, ¿no? De alguna forma proyectan sobre los más débiles que ellos esa impotencia que tienen a llevarles la contradicción a los fuertes, ¿no? Insisto en ese punto porque el hombre de la conciencia desdichada o desgraciada, mutatis mutandis, es el resentido nietzscheano, ¿no? Movido por pasiones tristes, por frustraciones, decepciones, ¿no? Y políticamente hablando, claro, es un arma arrojadiza de la que se puede hacer un uso, ¿no? Bastante peligroso. Todo esto, y acabo con esa manera de entender el deseo dentro de las coordenadas de la lógica idealista de la adquisición, ¿no? O desde ese prisma de la negatividad. Claro, para Deleuze, como podéis imaginar, lo que tenemos aquí es una concepción, él mismo dice, enfermiza, o incluso dice mortuaria, del deseo, de un deseo, como os decía, atrapado en esas tres maldiciones, ¿no? Y la del deseo carencia, del placer descarga y del goce imposible muerte. Así lo resume Deleuze perfectamente
en Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia. Dice lo siguiente, dice, lo cito textualmente, carecerás cada vez que desees, ¿vale? Carecerás cada vez que desees, no esperarás más que descargas, carecerás cada vez que desees, no esperarás más que descargas, perseguirás el goce imposible. ¿Vale? Bien. Claro, aquí tenemos una especie de receta, ¿no? Para convertirnos en títeres, ¿no? Creyendo ser libres, en realidad andamos alienados. Bien. Claro. Y ahí es el momento en el que podemos invertir perspectiva. Bien, es decir, el momento en el que vamos a transitar de la lógica idealista de adquisición a lo que Deleuze, en compañía de Guattari, llama la lógica materialista de la producción, ¿vale? Es decir, ya no se trata de enfocar el deseo desde la lógica idealista, nihilista o dialéctica de la adquisición, sino desde lo que él o ellos llaman la lógica materialista de la producción. Claro, y nos preguntamos, ¿vale? ¿Y como narices se justifica el tránsito de la lógica idealista de adquisición a la lógica materialista de la producción? ¿Cómo se invierte esa perspectiva? Pues valiéndose, aunque tanto en el Anti-Edipo como en Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia no lo dice de forma explícita, valiéndose de una regla metodológica que se encuentra formulada en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel por Marx, ¿vale? Si no recuerdo mal, en la introducción, en el prólogo a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Marx enuncia lo que yo considero como una regla metodológica. ¿En qué consiste esa regla? Que, dicho sea de paso, se puede rastrear también en Spinoza, y en particular en la ética de Spinoza. Y como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, Marx era un lector de Spinoza, ¿vale? ¿En qué consiste esa regla metodológica, regla de oro? Para mí fundamental. Es una actitud que fomenta la sospecha. Aquello que parece ser causa, en realidad es, la mayoría de las veces, efecto. Lo que se presenta como premisa, en realidad, es consecuencia. Lo que aparece como punto de partida, en realidad, es punto de llegada. ¿Vale? Bien. Claro, eso es muy importante porque eso lo que implica es un esquema de inversión causal, ¿no? Tomo por causa lo que en realidad es efecto de un proceso. ¿Vale? Bien. Y bueno, si sabéis, os recuerdo rápidamente desde una perspectiva spinozista porque solemos confundir los efectos con las causas, porque somos seres conscientes y que la conciencia, en Spinoza, en particular el primer grado de conocimiento, el de imaginación, tiene un conocimiento de los efectos, pero separado del conocimiento de las causas. Y a defecto del conocimiento de las causas, lo que hace la conciencia para remediar su ignorancia es tomar los efectos por las causas. Y así es como invertimos cadenas causales, ¿vale? Pues bien, la regla de oro metodológica formulada por Marx y ya rastreable en Spinoza consiste en decir lo que aparece como punto de partida en realidad es punto de llegada. Bien, entonces cojamos ese modelo teórico muy genérico y aplicámoslo al deseo. El deseo carencia no es una elucubración de filósofo, no lo voy a decir, es vulgar, no es una elucubración de filósofo, es una realidad, pero es una realidad venida. ¿Vale? El deseo carencia no es punto de partida, es punto de llegada. Es decir, el deseo que vivimos subjetivamente como carencia, falta, es el resultado de una construcción. ¿Vale? Lo que pasa es que hemos hecho caso omiso o no nos hemos percatado de ese proceso, ¿no? Dicho de otra manera, el deseo, tanto como el sujeto del deseo, el sujeto deseante, la tradición filosófica occidental se los da de entrada ya constituidos.
¿Me seguís? Por eso decía, tomamos como punto de partida lo que es un punto de llegada. ¿Vale? Llegamos al final del proceso, pasando por alto el proceso que nos lleva hasta ese punto final. ¿Y qué es lo que propone precisamente Deleuze? ¿Vale? Y aquí reitera, en particular, un gesto spinozista, nietzscheano, incluso bersoniano. ¿Vale? No sé si sabéis que Deleuze era un lector de Spinoza, de Nietzsche, de Bergson, y de hecho de su obra en particular, la primera parte de su obra la ha contenido en Diferencia y Repetición, que es el gran tratado de ontología del siglo XX, es una especie de hibridación de esas referencias filosóficas que son en particular Spinoza, Nietzsche, Bergson. Pues bien, ¿qué es lo que propone Deleuze? Volver a un momento anterior, ¿no? Es decir, si la tradición se da el deseo, tanto como el sujeto de deseo, como ya constituidos, en realidad hay que remontarse a un momento anterior, ¿no? Bien. Y claro, aquí lo que tenemos es una idea que también encontramos en Foucault, que es el sujeto es el resultado de un proceso de subjetivación, ¿vale? Es decir, el individuo humano se convierte en sujeto, ¿vale?, a raíz de un proceso de subjetivación. En realidad, más que proceso de subjetivación, es un proceso de sujeción, es decir, como diferencial de subjetivación y sojuzgamiento, pero no voy a entrar en eso si no lo acabamos nunca. Y de igual manera que el individuo humano es el resultado de un proceso, o sea, como sujeto es el resultado de un proceso de subjetivación, pues el deseo que vivimos como carencia, como privación, como falta, como vacío subjetivo, es el resultado de una producción social. Y ahí ya resulta muchísimo más interesante. Hostia. ¿No? Tomamos como dato originario ese deseo que experimentamos subjetivamente como carencia, pensamos que es punto de partida y en realidad es el resultado de una organización social del deseo. Eso es muy fuerte, ¿no? Bueno, eso es hacer filosofía desde mi punto de vista, ¿no? Lo demás es sancionar lo que hay, ¿no? Que es lo que hacen muchos filósofos mediáticos, ¿no? Bien. Los fast thinkers, eso de los que hablan. Bien. Claro, aquí es donde damos el paso, ¿no?, de la lógica idealista de adquisición a la lógica materialista de la producción. Y el propio Deleuze señala que esas dos maneras de enfocar el deseo también las podéis rastrear en la obra de Platón, concretamente en El Sofista. En El Sofista hay un fragmento en el que los personajes ahí que dialogan evocan precisamente esas dos lecturas posibles del deseo, ¿vale? Claro, ¿qué nos viene a decir Deleuze? Os decía, pues que el deseo carencia no es punto de partida, es punto de llegada, o dicho de otra manera, que la negatividad del deseo no es premisa, sino que es consecuencia. Bien. Entonces, para Deleuze, tomado en su realidad originaria, o para utilizar la terminología que maneja con Guattari en el Antiedipo, tomado en su realidad molecular, microscópica, claro, el deseo no es la expresión de una carencia que el sujeto vive como un vacío interior. No, no. El deseo es fuerza de producción. El deseo es una potencia de existir, que no carece de nada. Claro, dicho de otra manera, cuando damos el paso hacia la lógica materialista de la producción, enfocamos el deseo ya no como carencia, sino como potencia de existir, como fuerza productiva. Es decir, lo enfocamos ya no desde la negatividad, sino desde una plena positividad, ¿vale? Y claro, eso choca y eso nos impacta porque por lo general cuando experimentamos el deseo precisamente lo experimentamos de forma algo dolorosa, como una tensión desagradable, como carencia de algo que deseamos pero no tenemos, ¿vale? Claro, y ahí es donde las cosas se complican un poco y ahí es donde las cosas se vuelven interesantes. Claro, Deleuze en una perspectiva que es a la vez spinozista, nietzscheana, bergsoniana, ¿vale? Porque os decía, bueno, ya os lo digo, el concepto deleuziano de deseo es una especie de hibridación de el conatus spinoziano, el impulso vital bersoniano y la voluntad de poder nietzscheana, ¿vale? Hibrida distintos rasgos distintivos de esos diferentes conceptos que son, repito, el conatus de Spinoza, la voluntad de poder nietzscheana y el elan vital o el impulso vital bersoniano. Bien.
Claro, insistir en la positividad del deseo, es decir, en su productividad, nos lleva a acercarnos al deseo como una fuerza que no es propia y exclusivamente humana. Claro, eso impacta, ¿no? Porque decimos, hostia, el deseo, pues solo el ser humano desea, ¿no? Hablando con propiedad, lo decía antes, ¿no? Así lo enfoca la tradición, incluso tardomoderna, con Kosev y Sartre, ambos lectores a su manera de Hegel, ¿no? El deseo como finitud consciente de sí misma, ¿no? Solo se supone que el animal careciendo de conciencia de sí no puede ser una finitud consciente de sí misma, ¿no? Claro, el deseo no es una propiedad exclusiva e intransferible del ser humano. Es un principio a la vez infrahumano y suprahumano. Decimos, wow, guay. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que más que un principio antropológico, es un principio ontológico. El deseo es una fuerza productiva impersonal que nos atraviesa, en particular a nosotros los individuos humanos, pero no solo a nosotros los individuos humanos. ¿Me seguís? Claro, por eso podríamos decir que el deseo es un principio ontoantropológico, ¿vale? Es una forma de decir que está en el ser humano, pero también está fuera del ser humano, ¿no? Ahí, para que nos podamos entender mejor. ¿Eso qué significa? Pues para decirlo de forma sintética, el deseo es la vida misma, ¿vale? El deseo es la vida misma. Dicho de forma espinocista, el deseo deleuziano, para verterlo en el léxico espinocista, es la infinita potencia de la naturaleza de producir efectos. ¡Pim! Y siguiendo con Spinoza, ¿qué somos los individuos humanos? Partes de la naturaleza. Entonces somos parte de esa potencia infinita de producir efectos. Claro, ahí ya la cosa no suena tan grandilocuente y vacía, ¿no? Empezamos a entender, hostia, vale. Y no sé si os acordáis, ¿no?, de esa distinción que establece Spinoza entre natura naturans y natura naturata. ¿Os suena eso? ¿No? Naturaleza productiva o naturaleza producida. Pues bien, vemos que la naturaleza en la natura naturans no carece absolutamente nada, es pura fuerza de producción. Pues nada, nosotros como partes de esa naturaleza productiva somos pequeñas unidades de producción, ¿vale? Bien. Entonces, claro, si miramos el deseo desde esa perspectiva, ¿no?, que es en realidad, si tomamos el deseo en su raíz, que es su raíz productiva, ¿no?, el deseo no empieza siendo falta de algo, de ese objeto codiciado y faltante, ¿no? No se puede entender el deseo como falta de y tensión hacia algo otro, ¿no? Es decir, no lo podemos entender como una intencionalidad. Esa sería, para decirlo con Nietzsche, la lectura humana demasiado humana que hace la tradición filosófica occidental del deseo, ¿no? Entender el deseo como falta de algo y tensión hacia ese algo, ¿no? Claro, ¿el deseo qué es? El deseo es, os decía, fuerza productiva, potencia de existir, dicho de otra manera, impulso vital, eso suena muy bersoniano, es, para decirlo de otra manera, brote naturante, ¿vale? Es decir, no es tensión hacia algo, es exceso, ¿no? Es una fuerza productiva. Bien. Y eso lo dicen Deleuze y Guattari en el Antiedipo. Y es una cosa que no se entiende una mierda en un primer momento, porque la gente dice, ¿qué coño? Eso es en el primer capítulo, que se llama Las máquinas deseantes. Si no recuerdo mal, las páginas 34, 35, 36, por ahí. Dicen Deleuze y Guattari, si el deseo produce, y para ellos produce, en su realidad molecular u originaria el deseo produce, dicen, si el deseo produce, produce lo real. Ah, eso nos impacta, ¿no? Porque claro, si entendemos el deseo desde la perspectiva tradicional, ¿cómo el deseo humano va a producir lo real? ¿No? Como mucho, si produce algo, son fantasmas, objetos soñados,
de los objetos reales con los que no nos podemos hacer. Pero ¿cómo va a producir lo real, ¿no? Pues bien, dicen, si el deseo produce lo real. Si el deseo es productor, solo puede serlo en realidad y de realidad. Claro, decir que el deseo es productor de lo real, decir que produce realidad, es otra manera de decir que el deseo es el principio ontológico, pero claro, sobre que entrar en ello, pero no tengo tiempo, de una ontología evanescente, es un principio de producción de realidad a la vez natural y social. ¿Vale? Y ahí tenéis, de hecho, el punto de partida de la gran tesis de Deleuze y Guattari, ¿no? Que en realidad se puede rastrear también en Spinoza, que es que la sociedad, ¿qué es? La sociedad es la producción deseante, pero en determinadas condiciones históricas. Es decir, la sociedad es, en última instancia, la producción del deseo. Eso, si entendemos el deseo desde las coordenadas de la tradición filosófica occidental, se nos peta la cabeza. Decimos, ¿qué? Pero, ¿qué se han fumado, ¿no? ¿Qué se han metido, ¿no? Para remitirnos a Trainspotting. Bien. Ya os decía, ¿el deseo productor qué es? Pues el deseo productor es la vida misma, de la que somos una parte, ¿vale? De la que somos una expresión local, localizada, ¿vale? ¿Y qué es lo que caracteriza la vida, que es otro nombre del deseo? Su impersonalidad. La vida es impersonal, ¿vale? La vida no es propiedad de nadie, de nada ni de nadie. Claro, eso hay que tenerlo muy presente, ¿vale? Lo que vierte el deseo deleuziano en última instancia es la vida misma, y la vida misma es impersonal, ¿vale? Es decir, no es propiedad ni de nada ni de nadie. Y decir que la vida es impersonal, que no es propiedad de nada ni de nadie, es otra manera de decir que en un primer momento, ¿vale? La vida, es decir, el deseo, se sitúa más allá, o mejor dicho, más acá, de cualquier coordenada subjetiva y objetiva, o, para decirlo con otra terminología, se sitúa de entrada más acá de cualquier coordenada personológica y objetual. El deseo, en un primer momento, no es deseo de un sujeto ya constituido, o como dicen ellos, fijado por un proceso de subjetivación. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el deseo que experimentamos como carencia es el deseo como correlato de ese sujeto que ha sido fijado por el proceso de sujeción. ¡Bam! Dices, hostia, qué fuerte, ¿no? Eso ya mola mucho más, ¿no? Claro, eso implica también una serie de rupturas con algunos puntos que había señalado antes, ¿no? El deseo para Deleuze no se apoya en la necesidad, como sostiene la tradición filosófica occidental. Es decir, no va primero la necesidad fisiológica orgánica y una vez ya satisfechas las necesidades fisiológicas orgánicas ya podemos empezar a desear, incluso desear cosas superfluas, ¿no? Lo que nos viene a decir Deleuze, y lo dice en una perspectiva que es en realidad spinozista, nietzscheana, la necesidad fisiológica o objetiva en realidad es deseo. Pero es el grado más bajo del deseo. Claro, eso es muy fuerte, ¿no? Es decir, hostia, eso nos trastoca los esquemas, ¿no? Porque nosotros pensamos, bueno, nosotros como seres humanos tenemos una parte animal que queda expresada en las necesidades, ¿no? Que tenemos más o menos en común con los animales, y una vez que hemos satisfecho esas necesidades ya podemos desear, cosa que no hacen los animales, ¿no? Los animales no contraen deseos de cosas superfluas, ¿no? Que se pueden convertir en apetitos insaciables, ¿no? Que pueden dar lugar a lo que se llama, por ejemplo, la pleonexia, ¿no? El deseo de tener más que los demás, ¿no? Que hoy en día hay muchos fachapobres, ¿no? Que movidos, ¿no? Por esa pleonexia, ¿no? Que ven legítimo el hecho de tener más y desear más y tener más que los demás, ¿no? Bien. En fin. Pero no me voy a explayar en eso, si no me voy a alejar. Claro, la necesidad, ¿qué es? La necesidad fisiológica orgánica para Deleuze, en realidad, es un contraproducto, un residuo producido por el deseo. Es decir, dicho de otra manera, es un producto residual en lo real, en este caso natural, producido por el deseo. ¿Vale? Entonces, el esquema aquí se invierte. No es que tengamos un deseo apoyado en la necesidad fisiológica o orgánica, sino que la necesidad fisiológica o orgánica
¿vale? Es la expresión más baja del deseo, ¿vale? Correlativamente, lo que llamamos el instinto de supervivencia o el instinto de autoconservación es el grado más bajo del deseo, ¿vale? Bien. Claro, porque si recordamos uno de los elementos constitutivos de la concepción del deseo, que es el conatus spinozista, ¿qué es lo que caracteriza el conatus de Spinoza? Un esfuerzo por perseverar en el ser, que no significa simplemente autoconservarse, sino afirmar lo que somos, esa potencia de existir que somos. Lo que hay es un ir a más, ¿vale? ¿Entendéis por qué el instinto de supervivencia o de conservación en este sentido es el grado más bajo del deseo? Y bien, la otra implicación, como os decía, es que el deseo, como es una vida impersonal que se sitúa, por lo tanto, más allá, o mejor dicho, más acá de cualquier coordenada subjetiva y objetiva, pues en particular el deseo no expresa la falta, una falta de objeto vacuolizada en el sujeto como carencia interior, ¿no? Y eso lo dicen Deleuze y Guattari, lo dice Deleuze en el Anti-Edipo, por las páginas también que he citado en el primer capítulo, el que lleva por título Las máquinas deseantes. A ver, que no me explaye demasiado. Si me enrollo demasiado, me lo dices. Voy bien. Dice Deleuze lo siguiente. Dice, el deseo no carece de nada. O sea, entendámonos, en su realidad originaria o molecular, el deseo no carece de nada, no carece de objeto. Es más bien el sujeto, entendámonos, el sujeto ya constituido, el sujeto ya fijado por el proceso de subjetivación, quien carece de deseo. O el deseo quien carece de sujeto fijo. Es decir, el deseo entendido como fuerza productiva carece de deseo fijo. Es decir, ese sujeto que llegamos a ser, ¿vale? Que en realidad es un ente moldeado por las estructuras sociales, es precisamente un sujeto al que le va una posición de deseo también conformada por expectativas sociales, validadas socialmente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Pero el deseo en su realidad originaria carece de sujeto fijo. ¿Vale? Bien. Y añaden, no hay más sujeto fijo que por la represión social. Dicho de otra manera, no hay más deseo carencia que por la represión social. ¿Vale? Bien. Claro, eso, cuando vivimos en una sociedad moderna, y os recuerdo, apoyándonos creo que es en la introducción del Capital, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a la sociedad moderna? Las sociedades modernas son aquellas que tienen un modo de producción capitalista. ¿Vale? Bien. Para Deleuze y Guattari, el capitalismo, que es, entre otras cosas, porque hay varias definiciones que no son que se pueden articular, ¿no? Pero uno de los rasgos distintivos es que en la formación social capitalista, y nosotros, aunque vivamos en el capitalismo neoliberal, seguimos viviendo en una sociedad capitalista, es ese arte, dice Deleuze, el arte de las clases dominantes para organizar la escasez en medio de la abundancia. Eso, claro. ¿No? Entonces, el deseo que subjetivamente experimentamos más que nunca hoy en día como esa experiencia dolorosa de ese objeto que deseo pero que no tengo y precisamente lo deseo porque no lo tengo, ¿qué sería si no es la expresión de esa escasez organizada en medio de la abundancia y vaporizada en el sujeto a modo de vacío interior? ¿Vale? Y aquí ya vemos cómo, de hecho, unos principios ontológicos o ontoantropológicos se pueden conectar con perspectivas ya más sociales, económicas y políticas, ¿vale? Que, a mi parecer, es lo que constituye la gran potencia de ese libro, ¿vale? Que a muchos aspectos resulta crítico, que no se libra de críticas, por supuesto, para eso estamos, pero quiero decir, me parece que se propone aunar perspectivas que, por ejemplo, en el marxismo más clásico no se habían tenido en cuenta, ¿no? Bien. Claro, entonces, ¿la idea cuál es? La idea es esa, ¿no? Que de la misma manera que hay un proceso de sujeción o subjetivación
que desemboca en el sujeto fijo, es decir, constituido, ¿no?, con sus formas de pensar, de sentir, de desear, ¿no?, con su paisaje pasional o su complexión afectiva ya socialmente moldeada. ¿Qué es lo que se produce? Se produce una transitivización del deseo. ¿Qué quiere decir eso, transitivización del deseo? Pues que al mismo tiempo que se constituye el individuo humano como sujeto, ¿vale?, ese individuo humano, ¿vale?, que desea, ¿vale?, ve como su deseo, que es inicialmente una fuerza productiva intransitiva, es decir, sin objeto completo asignado, se transitiviza, es decir, tiende hacia objetos materiales, simbólicos, vocacionales, etcétera, que le sugieren las estructuras del mundo social. ¿Vale? Bien. Claro, para que nos entendamos, cuando decía, porque si no aquí podría haber una contradicción, cuando decía con Deleuze y Guattari que el deseo no carece de objeto, ¿vale?, porque os acabo de decir ahora, el deseo se transitiviza, tiende hacia un objeto. Dicen, hostia, dice cosas que se contradicen. No carece de objeto porque el objeto del que no carece el deseo en su realidad originaria o molecular es lo que en la tradición psicoanalítica se llama un objeto parcial. Es decir, un objeto no completo, no identificable. Son trozos de realidad que el deseo como poder de ligazón o síntesis va sintetizando, articulando, creando lo que en 1000 mesetas llamarán agenciamientos. ¿Vale? Bien. Entonces decía, claro, hay que pensar de forma solidaria el proceso de subjetivación del individuo humano y el proceso de socialización del deseo, de, lo que es lo mismo, de transitivización del deseo. Es decir, el deseo se acaba convirtiendo en ese deseo de un sujeto fijo que experimenta ese mismo deseo como carencia de un objeto completo y trascendente en el que deposita la confianza de que obtendrá de él una satisfacción. ¿Vale? Bien. Por eso quedaos con esa idea. En su realidad originaria o molecular, el deseo que es, y eso se puede rastrear en Spinoza, en Nietzsche, y en eso hace de nuevo hincapié Deleuze, es una energía genérica, fundamental y esencialmente intransitiva. Intransitiva, es decir, no tiene objeto, pero entendámonos, no tiene objeto completo asignado. ¿Vale? Es decir, el deseo como fuerza productiva impersonal crea la realidad tanto natural y social, ¿no?, articulando, como dicen en el Anti-Edipo, objetos parciales, es decir, partículas y flujos, ¿vale?, y constituyen agenciamientos. ¿Qué hace el mundo social? El mundo social lo que hace es codificar esos agenciamientos y de ahí emergen sujetos fijos y objetos completos, ¿vale? Bien, por eso os decía, lo que propone Deleuze es retroceder en el tiempo y no tomar como punto de partida lo que es en realidad un punto de llegada. Pues bien, el sujeto fijo que desea, porque carece de ello, un objeto completo, eso es el punto de llegada, ¿vale? Y lo que propone Deleuze es volver antes. Y volver antes significa entender el deseo como una fuerza productiva intransitiva, es decir, que no tiende inicialmente hacia un objeto completo, ¿vale? Dicho de forma muy sencilla, el deseo inicialmente es un deseo de ser y no un deseo de tener. Ahí está. Claro, eso nos debería resonar, ¿no? Porque pertenecemos a sociedades altamente consumistas, ¿no? Donde se nos dice que solo seremos si tenemos, ¿vale? Claro, aquí también podríamos hasta ir sacando o derivando una ética personal de, al final, para gozarle una vida buena, quizá no sea necesario consumir tanto, ¿vale? Es decir, a lo mejor lo que podemos derivar aquí es una concepción ética basada en la sobriedad, ¿no? Bien. Ya voy a ver, ¿voy bien de tiempo? ¿Sí? Va, os doy 15 minutos más de chapa y ya hay un descanso, ¿no? Vale, gracias. Claro, decir que el deseo en su realidad originaria o molecular es una energía genérica, fundamental y esencialmente intransitiva, es decir, deseo de ser, sin objeto completo preasignado, es otra manera de reconducir una idea que encontramos también en Freud. Claro, antes os estaba diciendo que Freud en última instancia se decanta por esa concepción tradicional del deseo como carencia, que experimentamos subjetivamente como tensión desagradable, pero hoy
no está libre Freud de ambigüedades y, de hecho, Deleuze y Guattari reconocen el hecho de que el propio Freud descubre el carácter productivo del deseo, solo que se asusta y abandona ese camino, ¿no? Bien. Claro, el deseo en Freud es también lo que el propio Freud llama la libido, ¿vale? Y en el proceso primario, ¿vale? El proceso primario es el proceso vital productivo atinente a la vida psíquica antes de que se produzca el proceso secundario de organización de la personalidad. ¿Cómo queda definido, según Freud, la libido, es decir, el deseo, como energía libre y no ligada? ¿Vale? ¿Qué es el deseo inicialmente? Una energía libre y no ligada. Y de hecho, Deleuze, en un gran libro que se llama Lógica del sentido, retomará esa definición del deseo, la libido, como energía libre y no ligada, idea que reconduciera después de la mano de Félix Guattari en el Antídipo. No, energía libre y no ligada, uno se pregunta, ¿esto qué cojones quiere decir eso? Pues hay que entenderlo de esta manera. Es una energía libre de todo sujeto fijo y no ligada a objeto completo cualquiera. Eso es el deseo o la libido tomada en su realidad originaria. Una energía libre de todo sujeto fijo y no ligada a objeto completo alguno. ¿Vale? Por eso entiende Deleuze el deseo como, os decía, una fuerza productiva o el mismo como un proceso. El deseo que es inicialmente proceso de producción. ¿Vale? Ese proceso de producción no carece de nada porque inicialmente no tiende hacia un objeto completo e identificable como tal, ¿no? Me gusta esta persona, quiero comprarme este coche, quiero hacerme con este piso. Ahí que tenéis ejemplos de objetos completos. El deseo inicialmente produce con objetos parciales, con trozos de cosas, ¿vale? Esa es la gran idea, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está en la base de la realidad, tanto natural como realidad? Una especie de sopa presubjetiva y preobjetiva, maquinada por esa fuerza productiva impersonal que es el deseo. Claro, eso nos peta la cabeza porque no solemos pensar dentro de esas coordenadas. Claro, ¿y cuál puede ser entonces de haber un sujeto, que no será el sujeto fijo, el resultado del proceso de subjetivación, cuál podría ser el sujeto de ese deseo que maquina objetos parciales, partículas y flujos, ¿vale? Que constituyen como el sustrato, ese sustrato presubjetivo y preobjetivo, ¿no? Que subyace tanto a la realidad natural como a la realidad social. Pues es lo que, lo digo a modo de inciso, ¿no? De paréntesis, es precisamente lo que Deleuze y Guattari llaman el esquizo, pero no, el esquizo no es el enfermo esquizofrénico. El esquizo es precisamente ese sujeto transposicional, efímero, ¿vale? Que insiste o persiste en nosotros, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. El sujeto fijo es el sujeto que dice yo. ¿Se entiende eso? Es el cogito cartesiano. Pero el cogito cartesiano realmente ¿qué es? No es punto de partida, es punto de llegada. ¿Es la consecuencia de qué? Y os remito aquí, pero nos salimos del tema. Diferencia y repetición. El sujeto fijo, aquel que dice yo, es el intento de integración global de sus yoes, es decir, de todos esos sujetos transposicionales, transitorios, ¿vale? Que aparecen como un residuo al lado de las máquinas deseantes, ¿vale? ¿Qué somos? Somos varios yoes, ¿vale? Aquel o aquella que dice yo, en realidad, son muchos los que dicen yo al mismo tiempo, porque el yo es la integral de esos yoes, ¿vale? ¿Se entiende eso? Claro, porque eso también, ¿no?, nos peta un poco la cabeza, porque decimos, hostia, pero ¿no?, somos uno. No, en realidad somos muchos y muchas, ¿vale? Y somos la integración o el intento de integración, ¿vale? El intento de subsumir en una identidad todos esos yoes que hablan y desean en nosotros. Bueno, voy acabando. Os decía, a raíz del proceso de subjetivación, que también, eso es importante tenerlo en cuenta, también es un proceso de socialización y enculturación, ¿vale? El proceso de subjetivación también es un proceso de socialización. Eso es tan sencillo como que el ser humano, esa es su tradición que corre desde Aristóteles hasta Marx.
El ser humano es un animal social y político, es un ser social, ¿vale? Es decir, el medio en el que se despliega la existencia humana es el medio social. Para que podamos decir yo, tiene que haber un tú y tiene que haber un nosotros, ¿vale? Bien. Entonces, el proceso de subjetivación necesariamente es un proceso de socialización. Hay una alteridad que de hecho nos permite subjetivarnos, ¿vale? Bien. Y por lo tanto de enculturación, porque a través de la socialización interiorizamos, ¿vale? Las producciones culturales del proyecto comunitario al que pertenecemos y que nos acaban constituyendo. Bien, os decía, a raíz del proceso de subjetivación, que también lo es de socialización y enculturación, es cómo se transitiviza el deseo. Es decir, cómo el deseo se convierte en el deseo de un sujeto fijo de deseo de un objeto completo. Es decir, el momento en el que el deseo se convierte en un deseo de tener, ¿vale? Bien. Dicho de otra manera, es el momento en el que el deseo es deseo de un objeto completo que un sujeto fijo reivindica o acaba reivindicando como propiedad privada. Eso también es muy importante, ¿vale? Es mi deseo. Y la pregunta es, ¿tú realmente estás seguro de que es tu deseo? Yo quiero comprarme tal berlina, me quiero comprar tal casa en primera línea de la playa, me quiero ligar a tal persona. Vale. Ese deseo que tú reivindicas como propiedad privada, del que dices emerge desde lo hondo de tu foro interno, ¿es tu deseo? ¿O es un deseo transitivo que has contraído al contacto de las estructuras sociales? ¿No es precisamente un deseo de objeto que te ha ido sugiriendo el mundo social, dentro del que se te ha ido subjetivando, socializando y enculturando? ¿Vale? Claro, lo digo porque Nietzsche decía una cosa muy interesante, decía, un pensamiento no viene cuando él quiere, no viene cuando yo quiero, sino cuando él quiere. ¿Vale? Que era una forma de atentar contra el cogito cartesiano, ¿no? Tú no eres dueño de tus pensamientos, ¿no? Y bueno, una persona que haya hecho un mínimo de investigación, ¿no? Se da cuenta de que cuando se pone a escribir la inspiración, ¿no? Que es cuando viene una idea, tú no decides cuando viene una idea, viene cuando ella quiere, ¿no? Que es la putada de hacer investigación, ¿no? Que a veces es lo que no entienden los poderes públicos cuando dan por saco, ¿no? Con las nuevas, ¿cómo se llama? El management es público, ¿cómo se llama en inglés? El New Public Management, ¿no? Que tienes que buscar tú la vida, ¿no? Tienes que buscar financiación para hacer investigación, que dices, no tengo tiempo para hacer eso, no es mi faena, ¿no? Como hoy en día nos dicen, os tenéis que hacer cargo de puestos de gestión, administración, y dices, no, lo siento. Mi servicio primero tiene que ver con la docencia y la investigación. A mí la gestión y administración no lo miro con desprecio, me parece esencial, pero no forma parte de nuestro servicio. Nosotros no estamos ahí para eso, ¿no? En un primer momento. Claro, decía, la gente que no hace investigación no sabe que la inspiración viene cuando ella quiere, no cuando yo quiero. Pues pasa lo mismo con los deseos, ¿no? En este sentido, creemos que los deseos son nuestros cuando en realidad es la expresión de una fuera que hemos contraído y que hemos interiorizado como una especie de disposición incorporada. ¿Vale? Bien. Voy acabando. Claro, el deseo como deseo de un objeto completo que un sujeto fijo acaba reivindicando como propiedad privada, es precisamente ese deseo el objeto, os decía antes, de una transitivización, o lo que es lo mismo, es el objeto de una heteroformación, es decir, los deseos que pensamos nuestros y que nos ponen en movimiento, ¿vale? Y que experimentamos como carencia, ¿vale? Son la resultante, la mayoría de las veces, de una producción social, ¿vale? O de lo que Deleuze y Guattari llaman en el Antiedipo de una codificación social. ¿Vale? Es decir, al final, la sociedad a la que pertenecemos, directa o indirectamente, lo que está haciendo es moldear nuestra posición de deseo, moldear nuestro paisaje pasional, moldear nuestra complexión afectiva. Pensamos que deseamos lo que deseamos de forma espontánea, como si fuéramos autores y dueños de nuestros deseos, y en realidad lo que hacemos es reproducir deseos ajenos que hemos contraído. ¿Se entiende eso? Claro,
Eso podemos decir, bueno, tampoco es tan grave. El problema es que es grave cuando nosotros y nosotras ocupamos una posición de dominados y dominadas y que contraemos deseos de dominantes sin tener las condiciones materiales que nos permitan concretar esos deseos que hemos contraído, ¿vale? Porque en este caso nos convertimos en siervos, afectivamente hablando, de unos amos, ¿vale? Bien. Y deseamos de forma adecuada a sus intereses. Bien, con eso voy a acabar. Claro, os decía, el deseo entendido desde el prisma de la positividad como fuerza productiva o potencia de existir inicialmente impersonal, produce la realidad, tanto natural como social, y en particular la realidad social. ¿Qué hace la sociedad a su vez? Producir el deseo. ¿Qué quiere decir eso? Codificarlo, regularlo, ¿vale? Convertirlo en propiedad privada de un sujeto fijo. Bien. Es decir, de igual manera que hay una producción de ese anterior social, esa producción de ese anterior social no es separable, esa es la gran tesis, de hecho, del antiedipo, no es separable de una producción social del deseo, ¿vale? Creo desear como deseo de forma espontánea y en realidad mis deseos, lo que parece lo más íntimo en nosotros y nosotras mismas, en realidad se encuentra socialmente producido y mediado por una exterioridad, ¿vale? Por eso, a día de hoy, creo que uno de los dignos herederos, salvando las distancias y las diferencias del pensamiento de Deleuze y Guattari, es el filósofo, economista y sociólogo francés Frédéric Lordon, que a veces algunos y algunas se enmarcan en lo que se llama el giro afectivo. No sé si os suena Lordon, Frédéric Lordon, ¿no? ¿Sí? Bueno, si queréis después os daré las referencias. Para mí es un monumento de la intelectualidad europea, ¿vale? Hacía mucho tiempo que no se veía gente intelectualmente tan potente y políticamente tan sugerente, ¿vale? Y creo que hoy en día, viendo un poco el percal en el que nos movemos, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que el capitalismo, al capitalismo no es consustancial la democracia, ¿no? Que ese es el mito liberal que nos ha vendido, que es depredación, ¿no? Y que al final la democracia era primero una especie de fuerza de contención, después un barniz, ya ni siquiera, ya hemos perdido las formas, el derecho internacional, esas cosas nos las soplan. Bien, os recomiendo la lectura de Lordon porque resulta muy sugerente. Dice Lordon lo siguiente y encaja perfectamente con lo que os venía comentando. Dice Lordon en un libro que se llama La sociedad de los afectos, ¿vale? También tenemos otro libro que se llama Capitalismo, Deseo y Servidumbre, que se resuena mucho con el antiedipo y de forma más general con el llamado freudomarxismo. Pues bien, la sociedad de los afectos, dice Lordon, lo siguiente, dice, hay estructuras, claro, no, pero ¿estructuras? ¿Por qué hay estructuras? Porque cuando vivimos en un mundo social, ¿vale? Un mundo social se caracteriza por relaciones, vínculos, lazos sociales que se cristalizan a menudo en instituciones o estructuras, ¿no? Que vertebran la vida humana, tanto individual como colectiva. Pues bien, dice Lordon, hay estructuras, voy acabando, en las estructuras hay hombres apasionados, ¿vale? Es decir, tenemos estructuras o relaciones sociales fundamentales, ¿vale? Que vertebran la sociedad. En esa sociedad y en medio de esas estructuras o relaciones sociales fundamentales que vertebran la sociedad hay individuos apasionados o deseantes, ¿vale? Dice Lordon, en un primer término los hombres son movidos por sus pasiones, o si preferís, por sus deseos. En última instancia, sus pasiones o sus deseos son ampliamente determinadas o determinados por las estructuras. ¿Veis? Y eso es lo que llama él el estructuralismo de las pasiones, ¿vale? Y a mí esa propuesta de Lordon, la del estructuralismo de las pasiones, me parece que se inscribe perfectamente en la estela de filosofía deleuze-guattariana, ¿no? A la que hacía referencia antes. Producción deseante de lo social, pero inseparable a su vez de una producción social del deseo, ¿no? Bien. Que es mutatis mutandis lo que dice Lordon en la cita que a la que acabo de hacer referencia. Bueno, con esto, ¿qué es lo que...? Y voy acabando. Ya lo he dicho 1000 veces que voy acabando. Claro, al final hay que tener en cuenta que la sociedad a la que pertenecemos va conformando de una forma u otra, claro, siempre diferenciada según la familia a la que pertenecemos, el medio social al que pertenecemos, según nuestra peculiar trayectoria sociobiográfica, pero
de forma general, la sociedad a la que pertenecemos lo que hace es ir conformando o moldeando el paisaje pasional, la complexión afectiva o el régimen de deseo, nuestro régimen de deseo, y haciéndolo lo que hace es contribuir tendencialmente a reproducir esas mismas estructuras sociales. ¿Vale? Es decir, creo que son muy pocas en la historia humana las sociedades que invitan a contraer deseos de disidencia. ¿No? Bien, porque, bien. Entonces, claro, hay un trabajo que consiste en moldear los deseos para que, eso ya lo decía de hecho David Hume. David Hume, otra gran referencia de Deleuze. ¿Qué esperan los gobernantes de sus súbditos o de sus ciudadanos? Pues que puedan dar constancia de pasiones, que tengan móviles para que más o menos se puedan prever sus conductas y que no la harían. Porque ¿qué es lo que busca una sociedad? Pues hay un conatus, dicho de forma spinozista, hay un conatus de la sociedad, una sociedad que persevera en su ser, y perseverar en su ser significa tratar de garantizar su propia cohesión, unidad. Entonces no vamos a fomentar deseos de disidencia porque si no la vamos a liar. Bien. Y claro, cuando la sociedad conforma nuestro régimen de deseos materiales, simbólicos, vocacionales, etcétera, etcétera, lo que contribuye, os decía, a reproducir las estructuras sociales, también contribuye a reproducir los privilegios de quienes ocupan posiciones destacadas dentro de las estructuras sociales, es decir, los dominantes y las dominantes. ¿Vale? Bien. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Dicho de otra manera, para reproducir las estructuras sociales y los privilegios de los dominantes, ¿de qué se trata en última instancia? Los dominantes, para decirlo de forma sencilla, ¿no? Lo que en sociología, filosofía política se llama el bloque burgués, las élites capitalistas, ¿no? Para situarlo en nuestra actual formación social capitalista. De lo que se trata, y aquí lo digo con Lordon, pero Deleuze suscribiría plenamente esa idea, de lo que se trata es de enrolar el deseo de los dominados y las dominadas en el deseo amo de los y las dominantes. Es decir, de lo que se trata es de lograr que los dominados deseen como los dominantes, pero a sabiendas de que su ámbito de placer o satisfacción será mucho más restringido que el de los dominantes. Es decir, llevándolos a asumir el hecho de que queda eso ahí como un ideal, ¿no? Legítimo, aunque materialmente inasequible. Pues bien, cuando uno se esfuerza en enrolar el deseo de los dominados en el deseo amo de los dominantes, que deseen como dominan los dominantes, ¿no? Y que al final acaben legitimando las posiciones de deseo de los dominantes, ¿no? Eso concretamente significa: no vamos a ponerles tasas a los superbeneficios que realizan las corporaciones multinacionales. Eso es, ¿no? Y tenéis muchos pobres, es decir, trabajadores, que están diciendo, no hay que aumentar la presión fiscal sobre los beneficios que hacen, ¿vale? Eso es enrolar el deseo de los dominados en el deseo amo de los dominantes, ¿vale? Es un ejemplo muy concreto. Pues bien, eso nos lleva a, y aquí, claro, ya estamos en el plano social y político, enrolar el deseo de los dominados en el deseo amo de los dominantes, al final es profundizar en lo que Deleuze y Guattari llaman la extraña aventura en el antídipo. ¿Y la extraña aventura qué es? Es lo que, en otras palabras, llaman o denominan la perversión del deseo gregario. Porque tú, cuando deseas como los dominantes, te conviertes en un ser gregario, ¿vale? Que se dispone a defender a quienes de una forma u otra te dominan, te explotan, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Porque antes decía que para mí esos lectores, esos filósofos son muy importantes. No porque critiquen el marxismo en bloque, ¿vale? Que es a veces la lectura que se hace de los mal llamados postmodernos o postestructuralistas. Deleuze, como Foucault, como Derrida, siguen siendo estructuralistas, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Hago un inciso. Son estructuralistas, no son postestructuralistas. Si son postestructuralistas, lo son en el sentido de que nunca entienden las estructuras sociales de la historia del inconsciente como invariantes,
sino que las estructuras son constructos históricos, sedimentaciones, ¿vale? Por eso son postestructuralistas, pero son buenos estructuralistas, porque precisamente no esencializan las estructuras, ¿vale? No las deshistorizan. Bien, acabo con eso. La perversión del deseo gregario, ¿no?, es el hecho para un dominado de desear como el dominante, ¿vale? Eso es el deseo gregario, ¿vale? Bueno, creo que hoy en día, vamos, vivimos en una sociedad donde el deseo gregario, vamos, está a rebosar. O sea, tenemos la extrema derecha, pero ahí a la puerta en Europa. Ya está en otros países, pero ya lo tenemos ahí. Digo la extrema derecha porque sabemos que la solución fascista es la solución por la que opta el capitalismo, día antipático, ¿no?, cuando las cosas se complican, para acallar precisamente cualquier movimiento de disidencia que pueda precisamente acabar con las estructuras o relaciones sociales fundamentales en las que se apoya el propio capitalismo, como por ejemplo la propiedad privada de los medios de producción, ¿vale?, que nunca se cuestiona, ¿no? Por eso cuando se dicen Podemos de extrema izquierda, yo qué sé, se en plan, usted, pero es que la gente no sabe de qué cojones habla, ¿no? En ningún momento se dice de forma explícita, creo yo, no sé, puede que me equivoque, que se va a socializar los medios de producción, ¿no? No, es una propuesta socialdemócrata. Aceptamos el capitalismo, lo que no aceptamos es la redistribución injusta de las riquezas producidas por los trabajadores y las trabajadoras. Eso es la socialdemocracia. Vamos a mejorar el reparto de las riquezas producidas, pero en ningún momento se cuestiona la propiedad privada de los medios de producción. Eso es el anticapitalismo, ¿vale? Es decir, la extrema izquierda. En fin. Entonces, acabo. Ese deseo gregario es precisamente un deseo, os decía, adecuado a los intereses de las clases dominantes, ¿vale? Y claro, aquí lo que tenemos para Deleuze y Guattari precisamente es una tarea a la vez individual y colectiva. De hecho, el diagnóstico de Deleuze y Guattari es que esa perversión del deseo gregario, ese deseo que se vuelve cada vez más adecuado a los intereses de la clase dominante o las clases dominantes constitutivas del bloque burgués, es precisamente, dicen, o sea, algo que se nota se nota sobremanera en la formación social capitalista, ¿no? Nunca se ha visto ese deseo tan gregario como dicen la formación social capitalista. Pues bien, aquí lo que se dibuja, ya acabo, es una tarea para Deleuze a la vez individual y colectiva, ¿no? En un texto, en un estudio sobre Nietzsche, Deleuze decía, porque uno de los grandes objetivos de su filosofía es tratar de pensar de otra manera, en Nietzsche la filosofía decía que para pensar de otra manera, es decir, para no reconducir las ideas preconcebidas, los prejuicios, las ideas dominantes, los valores dominantes, decía hay que sentir de otra manera, ¿no? Hay que alumbrar otro modo de sensibilidad. Bien, pues si prolongamos, para dejar de adherirse al imaginario liberal, ¿no?, del competencialismo social, de la autosuperación, del llamamiento a dar la mejor versión de uno mismo, del voluntarismo mágico y todas esas polladas, ¿vale? De lo que se trata precisamente es de desear de otra manera, ¿vale? Sentir de otra manera es, en última instancia, desear de otra manera, ¿vale? Lo que ellos llaman a veces de forma crítica hacerse un cuerpo sin órganos. No sé si habéis oído en algún momento, el cuerpo sin órganos en realidad es tratar de romper con esas formas de sentir estadística, ¿no?, que hemos contraído en tanto que sujetos moldeados por estructuras sociales. Bien. Desear, como diría Lordon, de forma ortogonal, es decir, perpendicular, ¿no? Ahí donde los dominantes quieren que deseemos de determinada manera, ¿no?, tomar, no la tangente, sino de forma ortogonal, ¿no?, desear de forma totalmente, o sea, de manera radicalmente distinta. Claro, y aquí hay que entender que desear de otra forma es salirse de los caminos trillados, ¿vale? Por eso siempre donde hay deseo hay una dosis inexpugnable de experimentalismo, ¿vale? Tenemos que ir experimentando, es decir, no tenemos un tríptico, no tenemos una panacea que nos diga cómo hacer las cosas, ¿no? Tenemos que ir inventando, ¿vale? Y eso varía tanto a nivel colectivo como a nivel individual, es decir, cada vida es, para decirlo con Sartre, es un proyecto de ser, ¿no? Es un deseo de ser, y ese deseo de ser se tiene que ir construyendo. ¿Y cómo se va construyendo? Pues en una sociedad en particular como la nuestra,
una posibilidad es ir construyéndose de forma ortogonal a cómo se nos sugiere que debemos hacerlo. Y claro, al final, ya acabo, os lo juro que ya acabo, en una perspectiva espinocista, ¿no? Desear de otra manera es también contraer paralelamente una especie de imaginario antídoto al imaginario liberal que al final nos lleve a considerar como insoportable lo que hasta el momento tolerábamos, ¿no? Lo que decía antes, voluntarismo mágico del si quieres puedes, el competencialismo social, estamos en la lucha los unos contra los otros, las desigualdades son buenos para dar la mejor versión de nosotros mismos, etcétera, etcétera. Y nada, con esto lo dejo, sin conclusión clara, ¿no? Muchas gracias por aguantar la charla.